y significa orígenes de los géneros. Qué interesante lo que la Biblia realmente nos enseña aquí, el origen de los géneros, porque este libro se trata precisamente de los orígenes, no solamente de lo que hay en la tierra, sino los orígenes de todo, absolutamente todo el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pueden tomar sus asientos. Pensaban que iba a leer más, ¿verdad? Pero en ese solo versículo pudiéramos detenernos un mes quizás, o más tiempo, hablando de solamente esta porción de la Biblia. Y aquí es precisamente donde decíamos que nos enseña cómo comenzó la creación y de dónde venimos nosotros y cómo fue hecho el universo. Y el centro o el núcleo de todo el universo y de lo que es el sistema solar donde nosotros vivimos, o sea que, ¿cómo les diría yo? Que este centro del universo es precisamente este minúsculo planeta que se llama Tierra. Por eso vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el origen de la Tierra, para tener una mejor comprensión y que podamos verdaderamente nosotros disfrutar de lo que la Biblia, la palabra de nuestro Dios y Salvador nos enseña. O sea que el centro del universo es este minúsculo planeta que Dios le llamó Tierra, y quiero que sepan que esto es algo increíble, porque hay estrellas que son 1,000,000 de veces más grandes que el Sol, y el Sol es 1,000,000 de veces más grande que la Tierra. Entonces quiere decir que la Tierra, o sea, este minúsculo planeta e insignificante, de los más chiquitos que hay, aquí escogió Dios para venir, y tener el inicio de la creación. Y esa es la razón por qué la Biblia comienza Génesis 1:1 diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El objeto de la reflexión de Dios al crear la tierra, porque este planeta yo creo que es un planeta especial, a pesar de que es uno de los planetas más insignificantes, es porque en su segunda venida, esto es muy importante que lo comprendamos, que ya estudiamos de esto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que en su segunda venida Cristo va a bajar a reinar aquí con su iglesia. Por eso es un planeta especial. Imagínense ustedes que Dios se haya enfocado en una de las más insignificantes creaciones como lo que es la tierra. En Zacarías 14:9 claramente la Biblia nos dice que en aquel día, en el tiempo del milenio, Jehová será uno y uno su nombre. Dice que reinará sobre toda la tierra, será rey sobre toda la tierra. Y así como caminaba, así como se paseaba con Adán y con Eva en el jardín del Edén, platicando con ellos, relacionándose con ellos, es precisamente que ahora nosotros comprendemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que ahora en Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a Él, recuperamos la comunión con Dios. Esa comunión que Adán y Eva perdieron el día que pecaron contra Dios, nosotros, cuando nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con todo nuestro corazón, es precisamente ahí cuando recuperamos esa comunión con Dios. Pero este planeta
cuando Cristo venga, se va a convertir en el trono de Dios. O sea que la ciudad de Jerusalén será la ciudad que Dios escogió en su soberanía para reinar sobre ella. Por lo cual, Lucifer, Satanás, el adversario de los hijos de Dios, está ocupadísimo en tratar de destruir a todos aquellos que aman a Dios. Por eso el mundo no entiende el conflicto espiritual que la Biblia nos muestra de por qué es tan perseguida la Biblia, por qué es tan perseguido el cristianismo, por qué la Biblia es tan atacada. Porque Satanás sabe que cuando Cristo regrese con su iglesia, Jerusalén se convierte en la ciudad del reino milenial de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ese es el miedo que tiene de que se le va a acabar su reinado en este planeta Tierra cuando Cristo venga a reinar sobre ella. Vamos a tratar no solamente de mirar la importancia de esto, sino que también vamos a comprender un poquito más acerca del origen de la Tierra. Hay en la ciencia, escuchen ustedes, 96 métodos científicos para poder investigar el tiempo de la creación de lo que existe, pero en especial de la Tierra. Y dicen que la Tierra tiene 13 billones de años. Y la pregunta que a lo mejor puede venir a sus mentes, a sus corazones, ¿de dónde sacaron esa cantidad de años? Vamos a ver uno de estos métodos que se llama el carbono 14. Por lo menos ese y lo que es el otro, que es el de la radioactividad. Pero el carbono 14 es el más aproximado para poder averiguar la edad de la Tierra. ¿Cómo lo hacen? A través de un fósil, de una piedra. Y cuando ellos estudian este fósil, ellos sacan precisamente este cálculo donde aparentemente ellos dicen que la Tierra tiene ya 13 billones de años. Y esta prueba que se ha hecho con estos fósiles tiene un margen de error de 2 o 3 billones de años. Solamente es el más aproximado de los 96 métodos científicos que se han estudiado para tratar de comprender qué edad tiene la Tierra y cuánto hace que fue creada y cómo fue creado el universo. Entonces decíamos que el carbono 14 es el más aproximado a estos 13 billones con un margen de error solamente de 2 o 3 billones de años. Eso significa que ninguno de los métodos científicos es exacto, solo aproximados. Pero si dicen que tiene esa edad de 13 billones de años, quiero que sepan que esta ideología o que esta teoría no la contradice la Biblia. No existe en la Biblia algo que contradiga esta, ¿cómo pudiéramos decir? Esta prueba científica que se ha llevado a cabo. No la contradice. Y la razón por la que tampoco podemos decir que la contradice es porque la Biblia no dice cuánto tiene la tierra de ser fundada. Sin embargo, nosotros pudiéramos decir, bueno, si es un margen de error de 2 o 3 billones, entonces la tierra tiene, entonces, ¿cuánto? Aproximadamente 10 billones de años. Si el margen de error es de 2 o 3 billones, entonces entendemos que sí, efectivamente es muy probable, porque no existe ninguna porción de la Biblia
que contradiga esta aproximación que ellos han encontrado. Sin embargo, el ser humano, escuchen ustedes, solamente tiene ¿cuánto? 6,000 años de historia. Por eso es allí donde nosotros vamos a comprender qué fue realmente lo que sucedió solamente en el primer capítulo de Génesis 1:1. Si el hombre solamente tiene 6,000 años de historia, y la pregunta nuevamente, porque siempre hay curiositos, ¿no?, que quieren saber, ¿y cómo sabes que tenemos 6,000 años de historia? Por las genealogías que la Biblia demuestra que existen desde Adán hasta Apocalipsis. Entonces el libro de Lucas y el libro de Mateo son precisamente estos dos libros que hablan de la genealogía desde Adán, que es aproximadamente de 6,000 años. Y yo sé que ustedes cuando leen la Biblia, porque yo sé que la han leído completita, algunas veces, no sé, 2 o 3 veces quizás, han leído el hijo de tal, el hijo de tal y el hijo de tal, y este engendró al otro y el hijo de tal y este y el otro, pero sin embargo, a lo mejor puedes pensar que a mí qué me importa el hijo de tal. Pero ¿qué es lo que está Dios haciendo? Hablándonos de la genealogía, y ahí es donde se establece la edad en la que el hombre tiene de historia sobre la tierra. Esto está claro en la Biblia, es algo que podemos comprenderlo y entenderlo perfectamente. Y a lo mejor hasta se nos hace aburrido. Yo sé que si ustedes han leído la Biblia se les hace aburrido hablar de las genealogías, porque la Biblia nos pone todas las descendencias desde Adán, de Abraham y hasta este tiempo en que estamos viviendo, y entonces nosotros descubrimos que a Dios le interesa esto para que nosotros entendiéramos cuándo sería la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. No solamente para tener históricamente la edad del hombre sobre la tierra, sino también para que entendiéramos en qué tiempo y en qué momento vendría el Mesías. Aquellos que estudian perfectamente o que estudiaron antes de la venida de Cristo perfectamente las genealogías y de qué tribu pertenecía o de dónde vendría el Mesías, se dieron perfectamente cuenta cuando Cristo nació en esta tierra. O sea, es el único ser humano que se requería para que se pudiera conocer, o la única forma en que este ser humano podría ser perfectamente identificado y de dónde vendría. Y de esta forma Cristo demuestra a los fariseos, a los religiosos, a los expertos en la ley, que Él era el Mesías, de acuerdo a las genealogías de la tribu de Judá. Es Jesús precisamente, Él es, o sea, es precisamente la intención y la razón por lo que ahora nosotros podemos entender que es Jesús. Él es y sigue siendo Cristo. Él es el que dijo, yo soy el que soy, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Él es la imagen visible del Dios invisible. Y si no existieran las genealogías en la Biblia, nunca hubiéramos nosotros podido identificar al Mesías, identificar a Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que realmente lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos habla, lo que la palabra de Dios nos muestra es verdad, es real, es verdadero. Y que existen a través de la Biblia todo lo que pudiéramos entender como parte de las genealogías para comprender bien de dónde venimos y cuándo nacería el Mesías prometido. Quiero que vayamos a una porción de la Biblia muy importante que es el libro de Job.
Vamos a ver esto para poder comprender aún un poquito más, y es una porción que utilicé la semana pasada. Que vamos a ver aquí que no solamente Dios hizo preguntas que no tienen respuesta desde la perspectiva humana. Estas preguntas que Dios hace no tienen respuesta desde la perspectiva humana. Job capítulo 38, y vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Aquí en el capítulo 38, versículo 4, le pregunta a Job, porque anteriormente Dios le dice: ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Qué pregunta tan interesante y tan difícil, o pudiéramos decir sin respuesta. Hazme saber si tienes inteligencia. O sea que Dios le preguntó a Job si había participado en la creación, así como lo había hecho Dios, como lo hizo él. Pudiéramos decir que esta pregunta fue una pregunta aplastante, una pregunta humillante, con un claro y evidente, pues no, como respuesta. Claro que no. Aquí se habla de la tierra en el versículo 15, en el versículo 5, empleando el lenguaje de la construcción de casas. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿La tierra tiene medidas? Sí. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando dice su piedra angular, está hablando del cimiento de la tierra. Por eso se utiliza el lenguaje de la construcción como si fuera una casa. Y esto es interesante porque el planeta Tierra tiene peculiaridades que permiten y que facilitan la vida humana. No solamente la vida humana, sino también la vida de los animales, de los peces, de las aves, gracias a las medidas que tiene. Y también gracias a la distancia que tiene del sol. Y también gracias al movimiento que tiene sobre su eje de rotación alrededor del sol. Al mismo tiempo, la Tierra tiene un movimiento sobre su eje de 24 horas y está en constante movimiento, aunque nosotros no lo sentimos, pero está en constante movimiento. No lo sentimos porque está basada este movimiento por las fuerzas centrípetas de las fuerzas nucleares. Pero estamos nosotros girando, estamos constantemente girando en diferentes distancias, y esa es la razón por la que existen las 4 estaciones del año. Hay una etapa en la que la Tierra se aleja un poquito más de la Tierra, y por eso encontramos el invierno, encontramos primavera, otoño y verano. O sea que toda esta secuencia de estaciones de la Tierra, del Sol, es precisamente y tiene que ver con la vida física. Y hay una ley que se llama la ley de la velocidad y de la fuerza. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo le tiro una pelota, le doy una patada, esto es lo que podemos entender como lo que se conoce como la ley de la velocidad y de la fuerza. Y de acuerdo a la fuerza que yo empleé para patear una pelota,
La fuerza que yo aplique va a determinar la distancia a la que yo voy a aventar esa pelota y se detiene. Estoy aplicando la ley de la fuerza y de acuerdo a la fuerza que yo emplee, así alcanzará la distancia, de acuerdo a la fuerza que yo haga. Ahora, si esta ley es constante, entonces no puede ser violada. ¿Escuchan ustedes? Si es una fuerza constante, es una fuerza que no puede ser violada. Y la pregunta es, ¿quién puso en funcionamiento a la tierra? Y no solamente a la tierra, sino a todo el universo. Y también, increíblemente, no han perdido su velocidad desde el día que fueron echados a funcionar. Por eso decía que si es una ley constante no puede ser violada. Y al decir que Dios puso en funcionamiento todo un sistema solar con sus galaxias, con sus cuásares, con todo lo que hay en el universo, y no pierden su velocidad, eso significa que esto viola la ley física. O sea que todo el universo viola la ley física porque mantiene, desde el día que fueron puestos en funcionamiento, mantienen uniforme su velocidad. Y esto es realmente increíble. Porque no puede ir ni más recio ni más despacio. Dios le puso una velocidad específica en la que se mantiene en funcionamiento. Si fuera más fuerte o más despacio, destruiría el sistema de vida de la Tierra y de los planetas. Increíble. Sin embargo, el hombre está ciego al mundo y el universo que nos rodea y no lo pueden entender. Esa es la razón por la que dice el Salmo número 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando el necio dice en su corazón que no hay Dios? ¿Qué es lo que viene después de esa expresión? Una corrupción para hacer cosas abominables. Cuando el hombre niega a Dios, entonces viene una corrupción moral sobre su vida porque está enojado contra Dios. Dice en su necedad que no hay un Dios, cuando la Biblia nos dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios y su expansión denuncia la obra de sus manos. Y estas preguntas que Dios le está haciendo a Job son preguntas que para la capacidad y el entendimiento humano no tienen respuestas. Y dice en el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus basas y quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alaban a Dios, se regocijan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Escuchen ustedes aquí algo muy interesante. Vemos aquí la esfera angelical que estaba presente el día de la creación. Los espíritus, de acuerdo a la Biblia, ministradores de Dios, o sea, los ángeles que ya existían cuando Dios estaba formando la tierra. Aquí Dios todavía no había creado al hombre. Otra evidencia de que eran los ángeles los que eran llamados los hijos de Dios, porque nosotros no fuimos creados en el principio. Y aquí estamos hablando de un principio de la creación de Dios y que ya existían los ángeles, o sea, otra evidencia de que eran los ángeles o que eran llamados los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón podemos comprender perfectamente esto? Porque aquí el hombre todavía no había sido criado.
Porque hay quienes dicen, ¿no?, que los hijos de Dios iban y se presentaban delante de Dios, pero estamos hablando del principio de la creación, cuando ni siquiera el hombre existía. Y ya veo que está humeando su cabeza. Pero ustedes analícenlo detenidamente. Por eso cuando vemos en la Biblia, en los lugares donde habla de los hijos de Dios, como en Génesis 6, Job en 2 ocasiones, el salmista también habló de los hijos de Dios. Por eso es que ahora que nosotros entendemos esto, y cuando entendemos la frase Ben Elohim, que se tradujo hijos de Dios, aparece solamente 6 veces en el Antiguo Testamento. Y las 6 veces se refiere a los ángeles. Yo digo esto porque en una ocasión, bueno, ¿qué es eso de estar enseñando que los hijos de los hombres se mezclaron con los ángeles? Le dije, pues demuéstreme lo contrario. Cuando eso sucedió, el hombre todavía no había sido criado. En Génesis, donde estamos en Job 38. Por eso ahora podemos entenderlo. Los hijos de Dios, antes del Antiguo Testamento, no existían. Ahora los hijos de Dios somos nosotros. Y cuando se habla de el Hijo, se refería única y exclusivamente al pueblo de Israel. Mi hijo eres tú, Israel. Pero jamás se utilizó la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. No es sino que hasta que la Biblia nos dice que nos dio a nosotros potestad de ser hechos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo, es entonces ahí que realmente Dios nos dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Gloria a Dios. Vemos aquí que a lo mejor nosotros podemos estar pensando y tratando de analizar detenidamente esto, pero nos damos cuenta de que Dios es antes, o sea, es el principiador y el que va a finalizar con todas las cosas. Cuando la Biblia dice yo soy el principio y el fin, está hablando que Él era, es y será desde antes. Y alguien dice, ¿dónde está Dios? Dios está desde antes del universo. Dice la Biblia en Isaías 57:15 que en su habitación está Dios. ¿Cuál es la habitación de Dios? La eternidad. O sea que la eternidad es la morada de Dios. Esto ya lo expliqué en mi mensaje anterior. Cuando dice que su morada o su habitación es la eternidad, estamos hablando de una dimensión que es totalmente desconocida para el hombre. Porque decíamos, Dios está en la eternidad y abajo de la eternidad Dios creó primero, segundo y tercer cielo. Y desde ahí comenzó el tiempo y el espacio y a funcionar a través del hombre, a través de la creación, perdón. Y en 1 de Timoteo 6:16 dice que Él es quien solamente tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendido el poder, la eternidad de Dios por las cosas que son hechas, de modo que somos inexcusables, dice Romanos capítulo 1 versículo 20 y 1 de Timoteo 6:16. Ahora entendemos que la habitación de Dios es la eternidad y Dios quiere introducirnos a la eternidad, a todos aquellos que creamos en Él. Esto es, yo no lo entiendo, esto es una riqueza
excelente, maravillosa, que yo quisiera que todos los cristianos la comprendieran. No sé qué se pudiera hacer, quizás abrirles la tapa de la cabeza y decirles, tú eres eterno. Y metérselo en lo más profundo de su corazón para entenderlo. ¿Por qué? Porque la eternidad es una dimensión desconocida. Una dimensión a la que nosotros, Dios quiere introducirnos, pero tenemos que entenderlo, porque estamos impuestos solamente a ver las cosas, a tocarlas, a palparlas, pero sin embargo necesitamos enriquecer nuestro espíritu, nuestra vida, nuestras convicciones de las cosas eternas. Necesitamos enriquecernos de las cosas eternas. Y el día que nosotros nos enriquezcamos de las cosas eternas, le vamos a perder mucho amor a las cosas temporales, a lo que vemos, a lo que tocamos, a las pasiones, al estilo de vida temporal. Vamos a comenzar a perderle amor. ¿Por qué? Porque estamos energetizados con el Espíritu de Dios, que es eterno y que vive dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, y que está habitando en nosotros. Y Él es el que nos da conciencia, entendimiento, capacidad para entender que somos eternos. Somos eternos. La eternidad no debe de ser una dimensión desconocida para todos aquellos que aman a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ambiente donde no hay tiempos, donde solamente existe el presente. Por eso Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, o sea, el que es eterno, donde estoy habitando. No hay tiempos, no hay dispensaciones, no hay horas, no hay minutos, no hay tiempo. Necesitamos nosotros, a través del conocimiento de la Biblia, enriquecer nuestra vida espiritual de todo esto que es tan importante y tan necesario para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, todo lo que la Biblia contiene, escúchenme ustedes esto, que es muy importante comprenderlo. Todo lo que la Biblia contiene es hiperdimensional. Todo el contenido de la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Cuánto hace? ¿100 años? No, 2000 años. Más de 2000 años. Entonces, si hace más de 2000 años que fue escrito por el apóstol Juan, que fue de acuerdo a la Biblia sacado del cuerpo en un éxtasis y fue trasladado en el tiempo y en el espacio, y escribió lo que hace 2000 años, ahora nosotros entendemos. Profecías que ya sucedieron. Pero también hay profecías que todavía no se han cumplido. Por eso es que viajó en el tiempo y en el espacio. Y aún hay cosas que no han sucedido, pero la Biblia, de acuerdo a lo que ya estudiamos en el libro de Apocalipsis, vemos claramente que Juan vio al anticristo. Juan vio al falso profeta. Juan vio los juicios de Dios a través de las trompetas. Él vio absolutamente todo eso y lo escribe como si ya hubiera sucedido. Y lo mismo sucedió con Daniel, que es el libro que estamos estudiando los domingos. Dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche. Y cuando él recibió esta revelación a través de estas visiones, dice, mi espíritu fue turbado y fue asombrado de grande admiración, de acuerdo a lo que escribió en Daniel 8:27, y dice que hasta convaleció de lo que vio.
de tal manera que lo impresionó tanto lo que vio que quedó convaleciente. De ver la impresión de lo que iba a suceder viéndolo, y escúchenme ustedes, y todavía hay muchas cosas de las que Daniel profetizó que todavía no se han cumplido y otras cosas que ya se cumplieron. ¿Qué es lo que quiero decir? De acuerdo a lo que escribe aquí Daniel, dice que estaba espantado acerca de la visión y de las cosas que van a venir. Por eso los hijos de Dios tienen que tener esta percepción que no estamos en el lugar donde Dios quiere que vivamos. Estamos en el lugar donde Dios nos está preparando para sacarnos de aquí y para poder finalmente transportarnos, plantarnos en la vida eterna. Y la Biblia nos lo dice claramente, que estamos en una tierra que no es nuestra, que estamos en el lugar equivocado, que este mundo no es nuestro hogar, que no estamos aquí para siempre, que estamos aquí temporalmente, no pertenecemos a la tierra, pertenecemos, escúchenme ustedes, a la eternidad. ¿Cómo la ven? Qué emocionado se ve. Pertenecemos a la eternidad. A la eternidad. ¿Cómo explicar eso? Es porque nosotros vemos que aquí está lo que le llamamos que es hiperdimensional. Por eso es que Dios trasciende todo. Porque el tiempo para Dios no existe como existe para nosotros. ¿Cuál es la razón? Porque Dios habita en una dimensión totalmente distinta a la dimensión en la que nosotros habitamos. Pero quiere llevarnos ahí. Dios mío, ayúdanos. La Biblia dice que hay un mundo espiritual que nos observa, que son los ángeles. Y que de acuerdo a la Biblia, estos ángeles están aprendiendo de nosotros. Como dice Efesios 3:10. Están aprendiendo de nosotros. Escuchen ustedes que la multiforme sabiduría de Dios. ¿De quién está hablando el apóstol que posee esta multiforme sabiduría? Está hablando de ti y de mí. Tenemos que ser sabios. Tenemos que entender lo que Dios realmente desea de nosotros, hacia dónde nos quiere llevar. Esta multiforme sabiduría dice que está siendo notificada o están aprendiendo de ella por la iglesia. Estos principados y potestades en los cielos. Y la pregunta es, ¿realmente existe dentro de nosotros esa multiforme sabiduría para que estos ángeles, estos seres espirituales estén aprendiendo de nosotros? Eso significa que los mismos ángeles están aprendiendo de nosotros. Por eso solo quiero recordarles que cuando Dios nos dio la vida, al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, no nos está dando una vida temporal para disfrutarla, para vivir aquí en la tierra. No, la Biblia dice, Juan 17:3, que esta es precisamente la vida eterna, en el conocimiento que tenemos de Dios. Esta es la vida eterna, pero que te conozcan. O sea, el conocimiento de Dios comienza inmediatamente a funcionar en nuestras vidas. Este conocimiento nos lleva a entender que Dios está queriendo darnos vida temporal. No, vida eterna.
¿Qué clase de vida quiere darnos Dios? Vida eterna. Una vida que antes nosotros no teníamos, porque estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estábamos perdidos. Solamente teníamos la vida física. Pero el día que Cristo llegó a nuestras vidas, dice la Biblia que ya estamos en la eternidad. ¿Cómo la ven? Ya estamos en la eternidad. Efesios 2, 5 y 6. Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos en Cristo o con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros desde el día en que creímos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya estamos sentados con Cristo en gloria. Ya estamos sentados con Jesucristo. Ya la eternidad es parte de nuestra naturaleza. Ya no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Ya no hay nada que nos aparte de la eternidad. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura. No hay nada que pueda quitarnos lo que Dios ya depositó en nuestras vidas y en nuestros corazones. No hay nada que nos lo quite. Nada. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también así andemos en novedad de vida. Sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. O sea que la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Sabían esto? Que la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Aunque este cuerpo terrestre de nuestra habitación se deshaga, nosotros tenemos un edificio en el reino de los cielos. Es algo maravilloso de parte de Dios en esta preciosa tarde. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Mejor le paro ya y nos vemos el próximo jueves.